también de la doctora Cataldo, que está participando, me está colaborando, estamos haciendo un poquitito de apoyo, por la colaboración de ustedes. Sinceramente, para nosotros es muy importante, no solamente en la comprensión, sino que también ustedes han sido muy activos con algunas sugerencias que nos han brindado oportunidad de ir haciendo correcciones y tratando de mejorar este proceso, ¿no? Esta actualidad. Así que, bueno, nuestro agradecimiento. Quizás pueda ser reiterativo, pero prefiero ser así porque realmente lo sentimos. Bueno, me voy a volver a presentar. Mi nombre es Leonardo Fachín, soy ayudante de la cátedra, ayudante regular. Bueno, la cátedra esta somos de Neuquén, en este momento estoy en Neuquén. Tengo 29 años de recibido, de los cuales 13 ejercí la profesión, y hace 17, casi 17 años, no, 17 años sí, que trabajo en el Poder Judicial. Bien, nada, presentaciones, esa y no más que esa, creo, no es necesario. Bueno, quería entrar en algunas cuestiones de esta metodología, algo que anticipé hace unos ratitos, lo voy a reiterar. Yo les había, en la metodología, en ese documento que les pedí que leyeran, les había pedido que todos sus que las preguntas que ustedes tengan, las hagan ahí, yo las voy a contestar con micrófono abierto. La verdad que estuve pensando y quería proponerles en esta clase, si me permiten, hacer una prueba y a ver si podemos mejorar el proceso. Pero la prueba es con la condición de una evaluación. Mi propuesta es la siguiente: no solamente que ustedes hagan las preguntas y yo responda, sino que yo pregunte y ustedes respondan, para tratar de que esto sea lo más parecido posible a lo que sería la clase. Así que voy a hacer la pruebita con ustedes. Quizás yo en el transcurso de la clase vaya planteando interrogantes que me gustaría que ustedes vayan haciendo las respuestas en el chat. Algunos dijeron ahí, bueno, que no sea una pregunta difícil. No importa si es difícil, fácil. En este espacio, esto es clase. Esto no es examen. Y en mi espacio personal, creo que este es el mismo del resto de los colegas de la cátedra, no estamos examinando. Ustedes vienen a aprender, y nosotros a enseñar. Así que acá no es una instancia de examinación. La fecha de los exámenes ya la tienen y ahí va a ser el momento en que ustedes van a tener que demostrar lo que saben. ¿Qué quiero decir con esto? Que por favor respondan con la libertad. Yo no voy a juzgar acerca de las respuestas de ustedes, para nada, no estoy evaluando. Así que tengan la libertad de responder lo que entiendan. Y entre todos vamos a ir, si hay algo que no está bien, lo vamos a ir corrigiendo. No hay problema. Acá es la oportunidad para equivocarse. En el examen no. Es la oportunidad para demostrar lo que saben. Me gustaría que eso sea una regla de oro en nuestras clases. Pregunten, yo pregunto, ustedes respondan con absoluta libertad. Otra de las cuestiones, voy mientras tanto de esta clase, ustedes me van a estar viendo que quizás yo esté enfocado, no mirando la cámara, sino enfocado a otra pantalla. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo tengo otra pantalla, yo ingresé también a Jitsi con otro usuario que es el usuario de PowerPoint. ¿Por qué? Porque vamos a ir apoyando esta clase, la vamos a ir apoyando con el PowerPoint. Simultáneamente, por eso no me van a estar viendo, en el medio voy a tener el chat, donde voy a tratar de prestarle bastante. Así que bueno, es un poquitito por ese lado. Acá, bueno, voy a responder algo también. Si se va a subir a la PEDCO el PowerPoint, sí. Se va a subir a la PEDCO, se va a subir a Facebook y se va a compartir también. Yo después se lo voy a pasar a Cecilia, la ayudante alumna. Ella me hace tiene la delicadeza de manejar las redes sociales de la cátedra y también se va por el WhatsApp.
Así que en eso quédense tranquilos, siempre van a tener disponible el PowerPoint. Acá sí se pueden dar antes de la clase el PowerPoint. Hay algunos docentes que sí, otros que no. En lo particular tengo un debate, si darlo antes o después. Mi debate es, si se los doy antes, creo que acá en la virtualidad podría funcionar un poco mejor si es que no tengo yo una buena conexión y el proceso de comunicación se interrumpe por no tener PowerPoint. Lo que sucede es que muchas veces se han dado el PowerPoint, estudian exclusivamente del PowerPoint, no vienen a clase y el proceso de, aprender un conocimiento implica un proceso. ¿Dónde se inicia el proceso? Y uno de los primeros pasos es la clase, precisamente. Si se saltean la clase, se están salteando una etapa de ese proceso. Entonces, muchas veces lo que ha sucedido es, entregamos ese PowerPoint, no vienen a la clase y se saltean parte del proceso. Y después con un agravante, la verdad que lo que se vuelca en el PowerPoint es una parte del conocimiento, que después cuando se examina vemos que es deficiente. Pero posteriormente estoy seguro. Y en lo otro tengo un debate y vamos a ir viendo. Hasta ahora, como la conexión ha sido buena y no hay delay, porque yo voy también controlando entre mi pantalla, entre mis dos pantallas, nos vamos a mantener con que sea post, así vamos apoyándonos. Pero vuelvo a repetir, no estoy cerrado en nada, para nada. Esto para mí también es un proceso de aprendizaje conjuntamente con ustedes y les agradezco todas las sugerencias. Bien, como les decía, respecto de la metodología, otra cuestión, reitero lo que habíamos dicho en la clase del martes pasado con la doctora Catando. Si hubiera algún inconveniente con la conexión mía, de acá de mi casa, no salgan de la reunión de Jitsi, no se desesperen, esperen, yo voy a salir, voy a tener que salir con el PowerPoint, voy a salir con mi cámara, y voy a tener que volver a entrar. Cuando se restablezca la conexión, yo voy a volver a entrar. Salvo que tenga una desconexión que sepa que va a durar hasta después de las 16 horas, entonces yo se lo voy a comunicar a Cecilia para que ella se lo comunique a ustedes y ahí sí se desconectan. Pero si yo no tengo esa certeza, yo en cualquier momento siempre voy a estar intentando entrar. De modo que les pido por favor, ustedes no se desesperen, manténganse en la reunión de Jitsi, que no se ha caído. Hasta ahora somos 21 y viene soportando bien la cantidad de participantes. Por repetir algo que dije al comienzo, ya sea gratuita, de código abierto, no hay una empresa detrás, no otra forma oficial, tiene límite de tiempo y no tiene límite de participantes. Hay varios alumnos que no pueden entrar. Cande, si apretás el símbolo con 4 cuadros, profe al power. Bueno, usted va a ver una sola cámara, pero si se pasa, usted me va a ver a mí, pero también va a ver en estos momentos la presentación del PowerPoint. Va a alcanzar a ver una que dice FADEX con el logo oficial de la facultad y que dice debajo unidad 3. Yo me voy a ir apoyando esa entrar. No sé por qué no puede entrarse. No sé por qué después vean, quizás tengan algún otro inconveniente, pero no es de la plataforma ni tampoco de mi conexión, porque si hay 99 que estamos adentro, indudablemente que el inconveniente es de los demás. Bueno, vamos a empezar porque si no, se nos va a estar pasando el tiempo. Uno de los temas, una sugerencia, me van a ver a mí ver quizás que me estoy apoyando principalmente dos textos. Uno, no sé si alcanzan a verlos todos, que es el programa de la materia. El programa de la materia es realmente un machete, si me permiten, porque en definitiva acá hay información.
el que sabe, en definitiva, se puede ir valiendo de la información que tiene acá para rescatar el resto del conocimiento. Yo trato de valerme mucho del programa. El programa tiene un sentido lógico y vamos a ir viendo en las clases cómo se van relacionando los temas de las distintas unidades. Entonces yo quiero compartir con ustedes cómo se va relacionando un poco. Acá veo algunas preguntas que no están relacionadas con el tema de la clase, las voy a responder sobre el final porque sobre todas las cuestiones operativas ya estuve hablando durante 15 minutos antes. Así que no vamos a tratar de avanzar en lo que es la clase. Le decía entonces, el programa es muy importante. Hoy, como dice el PowerPoint, vamos a estar hablando de la unidad 3. La unidad 3, el título nos dice formación del contrato, manifestación de la voluntad y el consentimiento. De ese tema nos vamos a estar refiriendo, que es la unidad 3. El otro material que yo suelo siempre utilizar, yo en soporte, ahora en soporte papel, todos pueden tener en realidad, yo porque estoy viejo y si no todos acá podemos tener una aplicación tranquilamente con el código yo tengo acá, que cada uno, pero creo que es una herramienta para valernos. Yo normalmente algunos artículos del código tengo pésima memoria, entonces vamos al código, lo leemos. No, creo que no es necesario memorizar nada de los artículos del código. Bueno, entonces a lo que es la formación del contrato, manifestación de voluntad y consentimiento, ¿de qué vamos a estar hablando en esta unidad? Si seguramente ustedes en la primera de las clases, el doctor Kess deben haber leído o hablado un poco de la definición de contrato. ¿Qué nos dice el Código Civil? Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Si ustedes alcanzan a ver bien y prestan atención, van a ir viendo unos subrayos que yo hice, de información que me parece relevante, de cara a qué, a lo que vamos a estar hablando hoy. El título de la unidad número 3, formación del contrato. Formación, ¿cómo se forma un contrato? ¿Cómo se manifiesta la voluntad? Y cómo se manifiesta el consentimiento del contrato. Fíjense ahora, a partir del título de la unidad, miren lo subrayado en la definición que nos da el código en el 957 de contrato. Actos jurídicos, dos o más manifiestan consentimiento. Desde la propia definición de contrato hecha por el código, vamos a tener los elementos de lo que vamos a estar hablando en esta clase. Lo primero que me interesa destacar es que es un acto jurídico. ¿Se recuerdan? Y acá voy a empezar este proceso de ida y vuelta. Ahora voy a ser yo el que voy a preguntar a ustedes. Y les voy a pedir, ahí bien, Cabrera, bien, ahí empezó esa participación, que es lo que pretendo. Que ustedes vayan respondiéndome lo que se les ocurra bien, ¿no? De lo que entienden. ¿Recuerdan? En Civil 1 ustedes estudiaron lo que es el acto jurídico. ¿Qué es el acto jurídico? Acá Cabrera me dice acto voluntario lícito. A ver, ¿alguien más? ¿Qué se acuerdan? Vamos, algunos deben haber rendido el final hace poco. Destinado a crear. Bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué más pueden decir? Pueden superponerse, contestar lo mismo, no hay ningún problema. Acto voluntario ilícito que tiene por finalidad inmediata producir efectos jurídicos. Perfecto. El acto es el fin inmediato que persiguen las partes. A la moral y buenas costumbres, que no esté prohibido. Perfecto. Ese sería el objeto del acto.
Eso no me importa. Producen efectos jurídicos que producen el nacimiento o extinción de los vínculos jurídicos, crear, modificar, extinguir de buena fe. Es querido por las partes. Como es querido, ahí contesta Britos. Para ser voluntario tiene que tener intención, libertad y consentimiento. Vamos a corregir intención, libertad y discernimiento. Quizás la letra... Perfecto, tiene finalidad inmediata. Discernimiento, ahí se corrigió, quiso decir, perfecto, lo entendí, muy bien, con capacidad. Perfecto, perfecto. Exactamente, bueno, todo lo que ustedes van diciendo, ahora, cuando hablamos de contrato, la definición se diferencia del simple acto debido a su inmediatez. También está relacionado, está relacionado. Pero yo me apunté acá que está la definición, para ser un poquitito más preciso de esto, nos la da el 259 del código. ¿Qué nos dice el código respecto al acto jurídico? Lo vamos a repasar si les parece bien. El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Si se fijan bien, de esta definición y de lo que vimos ahí le acabo de poner en la firmina, en la siguiente firmina, la definición que nos da el 259. Lo primero que rescato es, en negrita, si la alcanzan a ver, que es un acto voluntario. Tal como lo expresaron ustedes a través del chat en una de sus respuestas, que yo resalté, porque me interesa para la clase. La característica del acto jurídico es un acto voluntario, un acto querido por la persona. La voluntad de la persona es la que le da eficacia para adquirir, modificar o extinción de relaciones jurídicas a través de ¿qué? De los actos jurídicos. Tengan presente, la propia definición, perdón, voy a hacer un paréntesis. A la exposición le voy a responder, no veo las filminas, hay una participante. Si usted se desplaza entre todo lo que estamos participando, va a ver una pantalla con la cámara y otra pantalla con un PowerPoint. Busque la pantalla del PowerPoint. Suele estar arriba del todo, si las tiene la opción de ver todas las cámaras a un costado, estoy bastante arriba. Bueno, acto voluntario, artículo 260 también a otra persona. Bueno, retomando, cierro el paréntesis. Bueno, y gracias. Hay gente que realmente colabora con todo esto y le está indicando bien cómo poder encontrarlo. Así que mi agradecimiento también a esa persona. Bueno, volvemos. Seguimos con esto de la voluntariedad, el acto querido. Si vemos bien, ¿se acuerdan la definición que vimos del 957? Voy para arriba otra vez. Acto jurídico. El contrato, si es un acto jurídico, entonces también, ¿no? Si es un tipo de acto jurídico, entonces podemos decir que en el contrato también interviene la voluntad de la persona, ¿no? De la parte del contrato. Es decir, que hay un acto voluntario. Y esto es importante en un contrato. ¿Por qué? Porque quiere decir que las partes que celebran un contrato lo que quieren es obligarse. Ustedes ya han cursado Civil 2 y se acuerdan de Civil 2 que la fuente de las obligaciones, la tradicional definición de fuente de las obligaciones, la ley, delito, cuasi delito, contrato y cuasi contrato, pero tenemos el contrato. El contrato es fuente de obligaciones. Bien, cuando celebran un contrato las partes es voluntariamente, es un acto querido de qué? Obligarse, de comprometerse a cumplir prestaciones. La causa fin inmediata y objetiva. Bueno, después, a diferencia
del acto jurídico, acá lo que nos dice también la definición de contrato es que nos habla de dos o más partes. Voy a volver, contrato del acto jurídico mediante el cual dos o más partes, el 957 nos decía. Dos o más partes. Es decir que la voluntad en el contrato es de dos, al menos dos partes del contrato. ¿Por qué digo al menos? En la clase anterior, en la unidad 2, que le dio la doctora Caraldo, cuando vieron la clasificación de las obligaciones, vieron cómo ya voy a empezar a relacionar los temas y las unidades. Dentro de la clasificación ustedes vieron los plurilaterales, es decir, donde hay más de dos partes. Entonces, al menos dos partes tienen que estar en un contrato. Por eso en la FIMINA ustedes van a ver voluntad de dos o más personas. Hay un acto voluntario de dos o más. Después, ¿qué nos sigue hablando de la definición? Nos dice que esa voluntad debe manifestar el consentimiento de esas personas. Tiene que haber una manifestación de esa voluntad. ¿A través de qué? Del consentimiento. Vuelvo al título de la unidad y de la primer firmina. Formación del contrato, manifestación de la voluntad. La propia definición ¿Me escucha? ¿Habló? Bueno, no se bajen del sistema, quédense un ratito. Esto es lo que me pasó a mí el otro día también, que por ahí hay muchos en el conectados y se sobrecae, se conecta. Nosotros vamos a estar el jueves de la semana que viene, así que bueno, esperen un poquitito. No sé si a mí me tan mal. La mezcla es entre el servidor y seguramente el resto los servicios de internet que tampoco son muy buenos. Aprovechemos siempre cuando traten de tener la lectura de las clases medio al día para que no les llegue todo junto el día del examen. Y si les va surgiendo preguntas o hay algún tipo de material que se les complica encontrar, utilicemos los medios alternativos del WhatsApp, del Face para ir solicitando información. La idea sería más que nada, más que este tipo de clases que habitualmente dábamos en la facultad. A ver, tu presentación de allá. Es tener nosotros A ver, Fernanda, ¿ahora me escuchás? A ver, ¿me escuchan? Fernanda, ¿me estás escuchando? ¿Me ven bien? Se te ve medio cortado y se te escucha medio cortado. Bueno, voy a ir pausando mi presentación para que trate de ir avanzando la clase.
solamente de las dos, la presentación de PowerPoint parece que se mantuvo, pero bueno, por lo menos mi cámara y mi micrófono, quizás yo estoy ocupando un poquitito más de ancho de banda. Se salió el PowerPoint, acá hay alguien que me lo están, ahí va, no se ve el PowerPoint. A ver, vamos a tratar de mejorar ese tema. Fernanda, ¿estás ahí? Confirma si no se ve el PowerPoint. Bueno, entonces, permítame, denme unos segundos, que lo que voy a hacer es... Ahí estoy reingresando con el PowerPoint, así podemos de a poco avanzar con la clase. A ver ahí. Creo que sí. Ahí entré. Les voy a pedir... Sí, ahí sí se ve. ¿Me escuchan más o menos? ¿Pueden ir con la clase? Bueno, vamos a seguirse, nada por el estilo. Bueno, como les estaba diciendo, retomamos. Habíamos hablado de que es un acto jurídico, que como acto jurídico interviene la voluntad, que en el caso de los contratos es la voluntad de al menos dos o más personas, que esa voluntad tiene que ser manifestada, dada a conocer a través de lo que es el concepto, diciendo, precisamente enlazando esto, ¿con qué? Con el título de la unidad, con formación del contrato, manifestación de voluntad y consentimiento. Es decir, que el contrato se necesita de voluntades que se manifiesten respecto a un consentimiento. Si ahí ven la firmina, yo he subrayado consentimiento y lo he destacado como un elemento del contrato. Ustedes, el martes el martes pasado, en la clase de la doctora Cataldo, ella estuvo hablando de los elementos del contrato y hablaron de que uno de los elementos es el consentimiento. Bien, acá vamos a hablar precisamente del consentimiento. Otra de los temas. ¿Qué es el consentimiento? Ahí tengo la filmina y con una imagen trato de presentar un poco lo que sería el consentimiento. Un poco de lo que venimos hablando, el consentimiento ya sabemos que es la declaración, voluntad de dos o más personas. Dos voluntades distintas, sino que se trata de al menos en una voluntad común. El consentimiento es la confluencia de dos individuales en una común, una declaración común. No es la superposición de dos voluntades. Algunos autores hablan de yuxtaposición, que lo que quiere decir que se juntan una arriba de otra. No se suman dos voluntades, sino que al menos esas dos voluntades individuales se vuelven en algo común,
¿En qué? En obligarse en común en celebrar el contrato. Y con el contrato hay consentimiento. Y si hay consentimiento, el prefijo con nos viene a decir que es común. Hay un sentir común. Hay algo querido en común. Y en esa es la manifestación de voluntad común. Cuando las partes contratan, entonces, ¿qué implica para ellos? Bueno, esa es primero realizar un acto jurídico. Ahí les pongo la manifestación de voluntad común. ¿Qué pretenden? Realizar el acto jurídico. Además, producir efectos jurídicos concretos. Recuerden la definición de contrato. ¿Qué nos decía la definición de contrato? Que era crear, modificar, transmitir o extinguir relaciones jurídicas. ¿De qué tipo? Patrimoniales. En los contratos estamos en el ámbito de lo patrimonial. También, ¿qué nos dice? Que esa manifestación de voluntad común debe ser dirigida a la otra parte. Para que haya esa comunidad, tiene que haber en el inicio cada una de las partes una manifestación de voluntad hacia la otra. Por eso en todo el derecho de los contratos van a estar hablando de manifestaciones de voluntad recepticias. Es necesario que una parte se la transmita a la otra parte. Entonces, por eso la manifestación de cada una de las partes tiene que estar dirigida a la otra parte. Y en la medida que se dirigen, entonces va a haber una manifestación común. Voy siguiendo el chat también. Acá dice que se escucha cortado. Y puede ser ya que el ancho de banda somos en estos momentos 100 los que estamos participando y puede ser que empiece a saturarse. Voy a tratar de hacer que pueda ser más comprensiva para todos. Acá hay una consulta. ¿Cómo se manifiesta el consentimiento entonces cuando se habla, por ejemplo, de un autocontrato? Bien, esto es avanzar sobre otro tema que creo que está en la unidad 4, pero voy a anticipar algo. Cuando se está hablando de autocontratos, lo que se está hablando es el contrato consigo mismo. Uno actúa en el nombre propio y la persona actúa en nombre de otro. Pero es la misma persona. Yo celebro el contrato por mi derecho y a la vez lo celebro en nombre y representación. En esa cuestión la van a estar viendo en la unidad 4, pero habría, si bien se declara, hay una persona a la que lo declara, la declara en nombre de dos personas, en nombre de uno, en nombre de la otra persona a la que representa. A ver, sigo con el chat a ver si hay... Bien, seguimos entonces. Lo que la voluntad nace de cada parte, es unilateral, pero tiene como objetivo realizar un acto jurídico de qué tipo, al menos bilateral o plurilateral. Si no tenemos esa bilateralidad o plurilateralidad, no vamos a estar en presencia de un contrato. Puede haber una obligación que surja, pero por una manifestación de voluntad unilateral. Contrato necesitamos que sea al menos bilateral. Cuando vean la unidad, en la unidad 4, ustedes van a ver cómo se llega, cómo es que se llega a ese consentimiento. Fíjense en el título de la unidad 4. Vuelvo al programa de formación del contrato, oferta y aceptación. Estas dos palabritas, oferta y aceptación, seguramente ustedes están familiarizados, ¿no? Más o menos en general sabemos lo que es una oferta y la aceptación de una oferta. Cuando hay oferta y aceptación de esa oferta, vamos a tener consentimiento y vamos a tener, ahí se perfecciona el contrato y vamos a tener el contrato. Pero de esos temas no me quiero ir avanzando porque primero no es de esta unidad y segundo porque lo van a ver el lunes de la semana que viene cuando vean la unidad 4, formación del contrato. Bien,
Ahora, lo que vamos a seguir avanzando respecto de la manifestación de la voluntad. ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho? Para que esa otra persona conozca esa voluntad, es necesario que se exteriorice. La voluntad de la persona, si se mantiene en el fuero íntimo, en su psiquis, no puede ser conocida por la otra persona aquí arrogante. ¿Y cómo se exterioriza la voluntad? ¿Cómo se manifiesta la voluntad? Por eso en la unidad tenemos también el siguiente punto, es la manifestación de la voluntad, que es el título de la filmina, de la siguiente filmina que acabo de exponerle. Y un poquitito ahí es cómo se exterioriza. Se encuentran más o menos familiarizados en por que ustedes ya vieron manifestaciones de los conceptos, porque también, vuelvo a repetir, en la definición de contrato hay una manifestación del consentimiento, y según vimos, el consentimiento es la declaración de voluntad de dos o más personas que confluyen en una voluntad común. Entonces también hay voluntad y también es necesario que haya una exteriorización y manifestación. Por eso vamos a repetir el estudio de eso. Ay, ay, ay. Bueno, acá Ibarra dice que se subieron a la PEC con la unidad 3 y 4, tienen el mismo título, formación del contrato, oferta de aceptación y consentimiento. La unidad 3 es formación del contrato, manifestación de voluntad y consentimiento. Quizás pueda estar difiriendo en un número, pero el título que se trata de un error. Si ven el contenido, vamos a ir siguiendo el contenido. Bien, vamos a repasar entonces un poquitito los artículos, el estudio del artículo 262 y 264, que es los artículos a los cuales el código le dedica cómo se manifiestan la voluntad. Si vos de esos dos artículos, vamos a tener voluntad, se manifiesta de dos formas. Hay una manifestación directa, perdón, lo vamos a releer el artículo 262, manifestación de la voluntad por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Y después tenemos manifestación tácita, el 264. La manifestación tácita de la voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer como es cuando la ley o la convención exijan una manifestación expresa. De estos dos artículos podemos hacer este resumen que yo le puse en la filmina. Manifestación directa. La voluntad surge directamente porque la persona realiza un comportamiento que la sociedad reconoce como apto o idóneo para expresar la voluntad. Es decir, que ese comportamiento es apto para hacer lo que quiere la persona. ¿Se comprende esto? ¿Cómo es la manifestación directa de la voluntad? Perdón, me voy distrayendo un poco con el PowerPoint, con el chat, porque quiero ir respondiendo si hay alguna inquietud. Bien, ¿cómo es esta? Tienen dos vertientes la manifestación directa de la voluntad, ya sea por comportamientos declarativos o por comportamientos declarativos. Vamos a estar hablando de la manifestación expresa. Normalmente los autores suelen hablar manifestación expresa de la voluntad. En estos casos, ¿qué tenemos? ¿Cuál es ese comportamiento? El lenguaje. El lenguaje, ya sea escrito, verbal, gráfico o por signos inequívocos, es a través de los cuales podemos y reconocemos como apto saber cuál es la voluntad, qué es lo que quiere la otra persona. Es clarito, yo tengo un mensaje escrito o un mensaje hablado por palabra,
y ustedes van a saber qué es lo que yo quiero, qué es lo que de mi psiquis se manifiesta. Lo que quiero lo exteriorizo, modos de manifestación directos y expresos. La otra parte, como les subrayo en el PowerPoint, entiende perfectamente la existencia de una voluntad de obligarse. Por eso se dice que hay una voluntad declarada. Distinto es el supuesto donde el comportamiento es no declarativo. Perdón, quería hacer una acotación esto de los signos inequívocos, gestos equivalentes al lenguaje. ¿Se recuerdan algún caso? Ahora pregunto yo, ustedes contéstenme en el chat. ¿Se recuerdan de algún caso donde haya una manifestación de voluntad? Ustedes conozcan a través de un signo inequívoco qué es lo que quiere la persona. ¿Algún caso, algún supuesto? Subasta, la subasta, el silencio. Ya le voy diciendo que el silencio no. Subasta, pregunta, la firma en la subasta. Levantar la mano en la subasta. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Nos vamos acercando. El típico caso, sí, es en una subasta. Pero ¿cuál sería el comportamiento inequívoco? Que yo voy a estar dándome a entender. Yo veo ese comportamiento, inequívocamente voy a saber lo que quiere esa persona. Ahí está, viene otro y dice, la mano alzada. O también, muy bueno el ejemplo fantástico, votaciones en órganos deliberativos. Ponemos a moción una decisión y indudablemente se levanta la mano. En la subasta también se levanta la mano. ¿Se levanta la mano en la subasta? No sé si alcanzaron a ver, y ahí contéstenme algunos en el chat, hay algunos programas de televisión de subastas en general, de distintas cosas y demás, donde se alcanzan a ver no solamente el inequívoco signo de levantar la mano, sino que también hay otros gestos, no solamente levantar la mano. Uno cuando se sale una subasta, algunos hacen con el cuello así, otros con la cabeza, hay más gestos. Bueno, acá sí contesta Fuente Alba. ¿Vieron? Otros que levantan un dedo o hacen, perdón, los que saben jugar al truco, hacen un guiño o cierran el ojo. Y para el rematador, para el subastador, reconoce que ese símbolo, esa conducta, un sentido de que de lo que quiere la persona tiene su fuero íntimo y ahora lo exterioriza, lo declara. Las señales, exactamente. Bueno, esto creo que va funcionando. Así que bueno, les agradezco, me gusta poder tener la posibilidad de que esto sea como a mí me gustaría que sean en las clases y la presencialidad, de poder compartir ustedes sus inquietudes, pero también las mías, y ustedes ir aprendiendo a través de sus propias respuestas. Respecto del silencio, lo vamos a ver ahora. Porque tenemos que hablar del silencio. ¿Qué cosa tiene el silencio? Sí, ahora respondo. Pero bueno, entonces tenemos claro, ¿no? Que un comportamiento, una actuación de la persona que es declarativo e inequívoco, también es una forma expresa de manifestar la voluntad. A través de eso yo sé lo que quiere la persona. Por otro lado, también dentro de las manifestaciones directas están los comportamientos no declarativos. Ahí el lugar del lenguaje, lo que vamos a tener es ejecuta actos y a partir de esos actos se va a entender lo que la persona quiere. Se va a entender que la persona quiere obligarse a partir de esos actos. Entonces, exterioriza su voluntad y hay lo que se llama una voluntad actuada, no declarada. Por pasión de la persona, yo la veo en su actuación y a partir de esa actuación infiero qué es lo que quiere. Vamos a poner casos concretos, ¿no? Porque esto pareciera ser todo muy, muy teórico. Les hago una pregunta, ahora yo pregunto a ustedes.
supongamos que van a tomar el colectivo, un medio de transporte, el colectivo, que ahora la mayoría de los colectivos tienen como medio de pago una tarjeta, ¿no? Ustedes apoyan una tarjeta y con eso pagan el colectivo. ¿Qué manifestación de voluntad? Primero y principal, se subieron, manifestación tácita, dice. Acá, Cau, Brian. No declarativa, bien. Ejecuta actos, bien. Estoy ejecutando un movimiento, tarjetita, entré al colectivo y me empezó a llevar. ¿Hubo alguna palabra verbal, escrita, un signo de no exteriorizarse, pero se da a entender su consentimiento? Hay consentimiento. Un ejemplo sería cuando me subo a un taxi. Acá hay una pequeña diferencia cuando se sube al taxi, porque yo le estoy diciendo, usted pone, por ejemplo, un cajero automático. Si han ido a un cajero automático, hacen una extracción. Ustedes ponen una clave, ¿hablaron? Ni hablaron, ni escribieron. Bancaria. Quizás pudieron sacar dinero. No, porque es un acto material que manifiesta mi voluntad. No, pero hay una manifestación de la voluntad tácitamente. Bien, no hay palabra, pero sí exterioriza una voluntad. Bien, lo van entendiendo. Esto de hay que exteriorizar lo que yo quiero por dentro, lo quiero exteriorizar. Y yo en todos estos casos, sí hay consentimiento. Claro que lo hay. En definitiva, ¿qué? Es porque yo estoy cumpliendo. Cuando yo me estoy subiendo un taxi, un colectivo, o fui al cajero, cuando yo concretamente me subí al colectivo, lo que estoy celebrando es un contrato de transporte. ¿Y dónde, cómo me manifesté? Digamos, primero el chofer detuvo y yo estoy aceptándolo, pero yo qué tengo que hacer, lo acepto, perfecto. ¿Hay alguna palabra? No. ¿Cómo sé que acepté la propuesta de transportista? Porque pagué. Al apoyar la tarjeta yo pago. Y si estoy pagando, pagar es cumplir el contrato. Cuando yo celebro un contrato de transporte, una de las partes se compromete a trasladarme a un determinado lugar y la otra a pagar un precio por ese servicio. Esas son las principales prestaciones, obligaciones que surgen del contrato de transporte. Si está pagando, está cumpliendo el contrato. Y si hay cumplimiento del contrato es ¿por qué? Y porque quiso comprometerse. Entonces hay un comportamiento que no es declarativo. Porque se manifiesta la voluntad. ¿Sí? De modo directo. Pero tácitamente sí lo tenemos. Perdón, de modo directo sí, pero tácitamente, no de modo expreso. ¿Se va comprendiendo? Acá dicen si sería un contrato de adhesión. Ahora lo vamos a ver. Con los actos realizados. Pero el acto realizado concretamente, por eso es el cumplimiento, ejecuto el acto. ¿Se va entendiendo? Por eso, en la FIMINA ustedes van a ver que se dice hay una voluntad actuada, lo que la manifestación, la declaración de voluntad es a través de los actos, mientras que en los comportamientos declarativos no son los actos, el comportamiento es el lenguaje, escrito, oral o a través de signos. ¿Se va entendiendo esto? En lo otro hay una voluntad declarada, se declaró la voluntad. En esto no hay una voluntad declarada, la voluntad surge por la actuación de la persona. Veo que ahí van contestando que se va comprendiendo. Perfecto. Vamos, lo anterior dijimos que las manifestaciones indirectas. Tenemos que seguir con las definiciones que nos daban los artículos que no me acuerdo, perdónenme, yo siempre me tengo que... 262, 264. Tenemos la manifestación indirecta de la voluntad. Ahí la voluntad no surge de forma inmediata, a partir de los comportamientos o de los actos. La persona, en todo caso, exterioriza una voluntad que tiene una finalidad inmediata, pero ese comportamiento también se puede inferir
otra finalidad, una finalidad mediata. Es decir, que indirectamente, a través del comportamiento, puedo conocer la voluntad de esa persona, la voluntad de obligarse. Lo voy a poner en un caso concreto. Sabemos, ahora pregunto yo, ¿algo de esto se ve en Romano también? Sí, exactamente, esto lo van viendo en Romano, lo vieron en volver a volver a minas. La propia definición de contrato exige de una manifestación declarada, que se declare. ¿Qué tiene que estar declarado? El consentimiento. Indudablemente que de otro modo sería muy difícil. ¿Por qué? Porque en un contrato, como tienen que intervenir dos personas, al menos dos partes, es necesario que entre ellas se conozcan cuál es la voluntad. Por lo tanto, una tiene que manifestar a la otra y simultánea a la otra, ¿no es cierto?, su voluntad, para después confluir, para que sea aceptada y recibida por cada uno, para después confluir, ¿no es cierto?, en una manifestación de voluntad común. Y ahí vamos a tener entonces el consentimiento. Vamos a un caso más concreto de la manifestación indirecta. ¿Se recuerdan por ahí de Romano, por estilo, saben lo que es el legado? ¿Me quieren ir contestando en el chat? ¿Qué es un legado? Esto no lo tienen que saber, esto se ve, creo que Civil 5, algo por el estilo. En Romano, yo me acuerdo en mi época, las primeras nociones de lo que era un legado lo tenía. ¿Saben lo que es el legado? Es una manifestación de voluntad, sí. ¿Voluntad de qué? Bueno, ahí veo que no están contestando, por ahí que no tienen obligación de ser. Acá dice un testamento. Bien, está relacionado con un testamento, exactamente. Es una herencia, sucesión, bien, van teniendo ideas. Es como una donación, pero a partir de la muerte de una persona. Bien, muy bien esas nociones. Gracias por participar. Esto creo que se hace más entretenido. Disculpen, por lo menos para mí. Sucesión a título singular. Qué bien. Cuando se dona una parte del patrimonio. Bien, ahí estamos, hay nociones. Bien, sucesión particular, una masa hereditaria como pregunta. Y bueno, ahora vamos a ver, vamos a ir precisando, actos mortis causa singular, sucesión de bienes individuales, sucesión singular en un testamento, perfecto, muy bien, todas nociones encaminadas. Bueno, les agradezco. Vamos a definir un poquitito. Puede ser entre vivos y mortis causa. Bueno, el legado en realidad, ¿qué es? Es una estipulación que se establece dentro de un testamento. El testador establece, después lo van a estudiar más adelante, pero del patrimonio de una persona, la persona puede disponer, transmitirla a quienes no son establecidos herederos por la ley, en un tercio de su patrimonio. El nuevo código nos habla de un tercio del patrimonio y puede disponer y legarlo, darlo, una vez de muerto, a determinada o determinadas personas. Eso es el legado. ¿Qué sucede? ¿Cómo habría una manifestación indirecta de la voluntad de esa persona? Él lega un bien que el testador, cuando enajena la cosa legada, revela una intención. Un bien que se lo doy en legado a una persona determinada y antes de morir yo lo vendo. ¿Cuál es mi voluntad? ¿Qué intención tengo yo? Indudablemente que yo la vendo, pero de modo indirecto estoy manifestando una voluntad. ¿Cuál? Revocar el legado. ¿Se comprende? Entonces, que la finalidad de ese comportamiento tiene un fin inmediato, la venta de la cosa legada. Pero de modo indirecto, yo estoy sabiendo otra cosa más de lo que quiere esa persona, revocar el legado. ¿Se va comprendiendo hasta acá? ¿Sí? A ver, si alguien tiene duda, me interesaría que lo conozca. Perfecto, vamos bien. Sí, bien. Perfecto.
Sigo. Ahora sí, entonces voy a seguir con el otro de la... Más adelante teníamos, algunos de los compañeros de ustedes habían manifestado alguna inquietud de el silencio, y ahora lo vamos a abordar. Un tema que es muy importante, vamos a tomar agua, muy importante para el derecho, en todo un sistema de derecho. ¿Qué consecuencia jurídica trae aparejado el silencio? Les voy a hacer una pregunta, ¿no? Porque hay un dicho muy popular que dice, el que calla otorga. ¿Qué opinan respecto de eso? ¿Mm? ¿Es una manifestación de voluntad? No puede ser, ahí yo pongo en la filmina, como regla, no puede ser considerado como manifestación de voluntad. ¿Mm? A ver, no siempre es así, depende, buena palabra esa, depende, seguramente se les va a repetir con el doctor Kess, que dice que todo depende. En principio no es una exteriorización. ¿Qué valor darle? El que calla otorga, quiere decir que hay una manifestación positiva. Quien calla tiene un sentido, le vamos a dar el sentido a quien calló, a quien guardó silencio. El sentido es afirmativo, sí. ¿Es así en el derecho? Si la ley o la declarativo puede que sí, es la excepción. El silencio no es sinónimo de voluntad. Bien, con el dicho no estoy de acuerdo. Creo que si no ahí estamos a hablar, el silencio no debería significar nada. Bien, bien, se desprende del contexto. Bueno, bárbaro, muy bien, bien. Fantástico, tenemos todos los conceptos esos. ¿Eh? Bien, tiene que ver con las circunstancias según los usos y prácticas. Ahí no estamos tan... Tendremos que ir viendo, esa será la excepción. En el derecho penal no puede considerarse el silencio como una manifestación. Acá, a ver, Andrea Toro, en el derecho penal no puede considerarse el silencio como una manifestación. Bien, y en el derecho civil puede considerarse el silencio como una manifestación de voluntad. Se lo pregunto no solamente a... Sí, solo con excepciones que se prevén, sí, cuando las partes lo establezcan. Derecho, bien. La regla es que no. Bien, y ahí se los estoy poniendo yo en la filmina. No puede ser considerado como una manifestación de voluntad. Bueno, vamos a aclarar esto. Entonces, cuando es opuesto a actos o interrogantes, no. Bien, veo que están todos muy bien encaminados, pero vamos a darle un cierre a esto. Y yo voy a hacer esto que le voy a decir, no es solamente en relación al derecho de los contratos o al derecho civil, es de todo el derecho, de todo el derecho. Esta regla de cómo debe ser interpretado el silencio en todo el derecho es lo que le voy a decir, procesal, penal, civil, lo que sea, en cualquier ámbito, la regla general no es lo que dice el dicho. El que calla otorga en derecho no es así. Para el derecho, el que calla no dice nada. Por eso no puede ser considerado como manifestación de voluntad. Quien cayó no sabemos qué quiere. Para el derecho es así. Esa es la regla que me faltó poner, regla general en la filmina. Y esto tiene excepciones. ¿Cuándo sí el silencio puede ser una manifestación de voluntad? Después habrá a ver en qué sentido, si es afirmativo o negativo, pero como manifestación de voluntad, cuando la ley o la voluntad de las partes o las prácticas impongan el deber de expedirse. Y esto es importante en el ámbito de los contratos, ¿no es cierto? Porque si tenemos que tiene que ser la voluntad de dos o más partes, personas, indudablemente si una de las partes guarda silencio, de ese silencio no podemos derivar que hay consentimiento. Pero también es importante esto de la regla y la excepción, porque a través de los contratos la voluntad de las partes podría manifestarse y decir, por ejemplo,
Ahí está, perdón. Franco Martínez. Creo que no, solo cuando está el deber de expedirse. Es como dice ahí, ¿no? Un poco. A través de un contrato, las partes pueden imponer el deber de expedirse. ¿Saben cuándo pueden encontrar esto? Lo más probable es cuando vean la unidad, no me acuerdo el número, y no quiero perder el tiempo en eso, cuando vean el contrato de suministro. El contrato de suministro es un contrato de larga duración. Entonces, muchas veces, el que provee se pueden poner de acuerdo las partes que aquel que quiere ser el suministrado diga, cada vez que yo necesite que me proveas de determinados bienes, si vos no me contestás, yo voy a entender que tu voluntad es afirmativa, que me los vas a proveer. ¿Se entiende? Entonces hay un deber de expedirse o en su caso le dan un sentido al silencio. ¿Se va comprendiendo esto? Y todo muy bien acá, Burgos Aguilar, todo por el principio de autonomía de la voluntad, como uno de los principios basales, fundantes del derecho de los contratos, claramente. Bueno, me gustaría que me vayan diciendo en el chat si se va entendiendo, o mejor dicho, quien no entendió, me interesaría ir cerrando acá conceptos para poder avanzar en lo sucesivo. ¿Se va entendiendo? Les agradezco la participación en el chat. La verdad es que creo que es una práctica que después sobre el final de la clase les voy a pedir que emitan su opinión, que realmente vean que si les resulta útil o no. A mí sí, para ir conociendo, yo preguntando, ustedes también, y acá no se trata de ser examinados, sino de que lo que se trata de que ustedes vayan tirando algunas ideas que son todas muy pertinentes, muy buenas, que me ayudan a mí y a ustedes. Sí, profe, entonces una consulta. A ver, a través del chat le voy a pedir. Así no ocupamos el ancho de banda y no hacemos que se nos caiga la reunión. A ver, le vamos a dar tiempo ahí a alguien. Quería hacer a través del micrófono. Sí, entendí. ¿Podría explicar de nuevo el ejemplo de los suministros? Bien, sí, vuelvo a explicarlo. En el contrato de suministro, en líneas generales, después lo van a ver en más detalles más adelante, en la segunda parte del programa, la segunda parte es los contratos en particular. En el contrato de suministro vamos a tener que una de las partes, por ejemplo, yo tengo un kiosco y tengo mis proveedores, y vamos a decir proveedores de golosinas. Y entonces podemos pactar que yo kiosquero voy a solicitar los productos a mi proveedor y en caso de silencio voy a interpretar que el proveedor, el suministrante, ha decidido que me los va a suministrar. Entonces ahí la voluntad de las partes le hizo darle un sentido darle relevancia al silencio porque va a tener que expedirse y si no se expide encima todo le damos un sentido. ¿Cuál es? Aceptar. Te voy a suministrar. Es decir que si no me va a proveer de esas golosinas va a tener la obligación de expedirse en contrario. ¿Se entiende? Trato de dar un ejemplo de donde ahí está el silencio. A veces las prácticas imponen también expedirse. A veces no solamente el contrato, los usos, cuando ustedes estudien derecho comercial, en el derecho empresarial, es muy que hayan prácticas y usos empresarios y comerciales. Y ahí pueden surgir de esa práctica el deber de expedirse. Entonces ahí sí que tengo que, si el silencio, no, yo voy a tener que manifestar expresamente una voluntad. Bien, vamos a pasar a la siguiente. A otro problema que también nos plantea el programa. Si vemos el programa vamos a tener manifestación expresa, discordancia entre la voluntad real y declarada, teorías y solución legal. Bueno,
La cuestión que plantea el tema de la discordancia entre la voluntad interna, ahí lo dice entre paréntesis, con la declarada de determinar cuál es la que debe prevalecer si no coinciden. Fíjense ahí la filmina, yo les pongo un ejemplo, ¿no? Uno con globitos sería lo que quiere la persona, en su fuero íntimo, en su psiquis. Yo quería prestar una casa. La persona esa tiene una casa y la quería prestar. Pero después, ¿cuál fue su manifestación de voluntad declarada? De modo directo a través de un comportamiento y un uso y costumbre reconocida habitualmente, que fue por escrito. A través de la manifestación de escrito, celebraron un contrato de compraventa de la casa. ¿Se dan cuenta cuál es? Una cosa es lo que quería y otra cosa es lo que declaró, lo que manifestó, lo que exteriorizó. Entonces, ¿cuál de las dos debe prevalecer? Vamos a la siguiente. Este es un tema muy importante. Prevalece la declarada. Bueno, acá se están anticipando, no me dejan dar la clase. Pero está bien, está bien. La intención común de las partes es la declarada. Bueno, vamos a seguir viendo, pero a mí lo que me interesa también es que no es solamente saber la respuesta, que entiendan cuál es el problema que se plantea acá. Porque no es un problema, volviendo a la filmina anterior, acá el problema no se reduce solo a la persona que declara la voluntad. Pueden haber vicios de la voluntad, perfecto, por una cuestión de seguridad jurídica prevalece la declarada. Bueno, se me van anticipando todo esto, indudablemente que ustedes lo han estudiado con profundidad en Civil 1, pero acá vamos a datos. Acá tenemos que entonces, no es un problema, yo les quería decir, de quien declara, de quien piensa, de quien exteriorizó la voluntad. Respecto de él, indudablemente que está en un problema. Pero también acá se suscita un problema respecto de la contraparte. Quien compró, quien celebró y vio lo escrito, vio lo declarado. Esa es la manifestación. Entonces, ¿cuál es la que va a prevalecer? Entonces, le vuelvo a repetir, acá tiene trascendencia esta problemática de la discordancia, tiene trascendencia no solamente para quien la declara, sino que para el tercero. ¿Por qué? El tercero tiene una legítima expectativa de ¿qué es lo que se quiso obligar la otra parte? Y a lo que declaró. ¿Yo qué voy a creer? Y que lo querido por esa mi contraparte es lo que declaró. ¿Cómo saber lo que en su fuero íntimo, en su psiquis, lo que quería? Yo la expectativa que tengo al recibir su declaración de voluntad es lo declarado. Entonces, acá es un problema, este problema ustedes lo van a ver en la unidad, más o menos, no importa el número, sino el título, que es interpretación de los contratos. Acá el tema va a ser, muchas veces, es deducir qué sentido, qué significado hay que darle a esa voluntad. Como bien ustedes adelantaron, acá ¿qué va a estar afectado? Hay un vicio de la voluntad. ¿Cuál es el vicio de la voluntad? A ver, hay quienes estuvieron contestando. Acuérdense, se recuerdan cuáles son los tres elementos internos de la voluntad. Vamos a tener discernimiento, intención y libertad. Intención, violencia, intención, el error, ¿sobre cuál? Sí, el error, ¿sobre cuál de los elementos incide? Hay error, ustedes ahí muy bien, están expresando cuáles son los distintos vicios, pero error sobre la intención, error sobre el hecho, sí, hay un error de hecho, pero ¿en cuál de los elementos, de los tres elementos internos está afectando? Sí, a los elementos internos sobre la intención, bien, sobre el discernimiento,
Bien, ajá, y ahí discernimiento o intención. ¿Se recuerdan cuál es? Vamos a repasar un poquitito de error sobre la intención. ¿Se recuerdan la diferencia entre discernimiento e intención? Violencia sobre la libertad. No, acá contrataron, si ustedes ven la imagen anterior, no se ejerció violencia, voy a graficarlo, no le pusieron un revólver para que celebre un contrato de compraventa. No, las personas celebraron un contrato de compraventa, pero la parte no quería vender, transmitir el dominio, quería prestarla a la casa. ¿El discernimiento se tiene o no se tiene? No se puede afectar. Sí, el discernimiento se puede afectar si hay un menor de edad, por ejemplo, ¿no? Porque los menores no tienen discernimiento. Para repasarlo un poquito, la intención es el discernimiento aplicado al caso concreto. Muy bien, ahí tenemos la respuesta. No está afectado a un vicio, sino que tiene que ver con las características del sujeto. Está bien, el discernimiento. Mientras que la intención es la concordancia entre lo querido y lo actuado. Perfecto, pero sobre el caso concreto sería, la intención es el discernimiento, pero aplicado a un caso concreto. Yo quería esto respecto de la casa. ¿Qué quería? Entonces, lo general es el discernimiento, lo concreto es la intención. Bueno, en estos casos, ¿en qué se ve viciada esa voluntad? Hay un error que afecta la intención. Perfecto. Ahora bien, la pregunta, ¿cuál debe prevalecer? Entonces, ahora, siguiendo a la Filmina, ahí la doctrina se divide en dos teorías. Y en estas teorías, las doctrinas, se fueron elaborando y se habla, por lo general, la doctrina francesa y la doctrina alemana. Porque en general en Alemania y en Francia dieron dos respuestas distintas a este problema entre la discordancia. La teoría de la voluntad real se la llama la teoría de la voluntad interna, que es la doctrina francesa. A ver si en la siguiente filmina no me recuerdo. Ahí está, sí. La voluntad real. ¿Por qué debe prevalecer la voluntad real? Porque esta es la interna de quien la emite. Solo el emisor es quien puede saber realmente qué fue lo querido. Entonces, por eso dicen, no, acá lo importante es lo real. Y lo real está en lo íntimo. Y quien la emitió, eso es lo que cuenta. Por el otro lado, los alemanes sostienen la teoría de la voluntad declarada. Consideran que en los contratos, como en el contrato es una voluntad dirigida a la otra persona, es una manifestación de voluntad de carácter recepticio para que sea recibido por otro, entonces lo relevante es la otra parte. Lo que se exterioriza es lo que puede saberse. La otra parte, lo único que puede saber no es lo que está en el fuero íntimo, sino que lo que declaró, lo que exteriorizó. Entonces le dan preeminencia a la voluntad declarada. ¿Qué nos dice el Código Civil? Bueno, fija que debe estarse a la intención común de las partes. Y la única forma de establecer cuál es la intención común es indudablemente la declarada. ¿Por qué se tiene en cuenta esto? Como ustedes más o menos lo fueron anticipando en el chat, la respuesta de ustedes dieron preeminencia a la declarada. Lo estudiaron en el acto jurídico, para los contratos también. Recuerden la trascendencia que tiene el consentimiento. Sin consentimiento no hay contrato. Ya lo dijo la doctora Cataldo en la clase anterior. El consentimiento es uno de los elementos, y es uno de los elementos